¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si les parece, empezamos. Soy Marcelo Martín, soy presidente de ATIGMA. Bueno, les doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañen en este nuevo episodio de Sinergia Tech. Para los que no estuvieron en alguno de los anteriores, la idea que tenemos en ATIGMA es mostrarle básicamente casos de usos, empresas que están trabajando ya con inteligencia artificial y bueno, ya tienen algún resultado para mostrar. Bueno, hoy nos acompaña Nibel Group. Y bueno, simplemente le doy la palabra ya a Gabriel Mamoli, que es el gerente de negocios. Hola, Gabriel. Bueno, gracias Marcelo. Hola a todos, gracias por sumarse, gracias por estar acá en este espacio. Obviamente, muchas gracias a Tigma y a Ceci por darnos también la posibilidad y bueno, por toda la organización y todo lo que estuvimos haciendo. La idea nuestra, voy a pasar a presentarles, hicimos unos slides, así le damos un poquito de orden a la cosa, pero al final la idea es que dejemos un espacio y que nos quede tiempo como para abrir micrófonos. Me avisan si ahí se está viendo. ¿Estamos bien? Bueno. Este es el título con el que bautizamos esta presentación. Como dato de color, nos apoyamos en nuestra amiga IA para darle un poco más de impronta. Y la idea, bueno, llevarlo un poquito por ese lado. Nada, como una breve presentación de lo que vamos a estar conversando en esta charla y con la idea un poco en el marco de lo que son este ciclo de charlas de sinergia, es buscar compartir nuestra experiencia y bueno, y después, como les comenté antes, a lo último, hacer un espacio aunque sea un poquito de debate. Yo me presento, Gabriel Mamoli, soy gerente de una de las dos unidades de negocio que tiene Nibel Group. Me van a estar acompañando Sergio Mastrogiovanni, que es la persona que está al frente junto con otras partes del equipo en la parte de innovación, y Pablo Brown, que es el tech lead de la unidad de negocios. Breve agenda, yo voy a hacer una breve intro de lo que es Nibel. La idea es dar un poquito de contexto de cómo nos estamos hoy nosotros manejando en todo este nuevo contexto y un poquito de bajar a tierra en cómo lo estamos llevando en el día a día para comentarles también ahí de un caso de uso y hacer un cierre. La idea es no gastar demasiados minutos en esto. En cuanto a Nibel, bueno, somos una empresa ya de más de 20 años en el rubro de IT. Les muestro un poquito algunos números de cómo estamos hoy y de cómo hemos ido haciendo todo este camino y cómo hemos ido innovando y trabajando de distintas formas. Nosotros hoy estamos conformados por dos áreas de negocio, una que es de Custom Software o Software Factory y otra de soluciones de negocio, que es la que, bueno, me toca en este caso a mí. Donde, bueno, vamos haciendo un poco de
de todo, pero por sobre todo es brindar soluciones que generen impacto y transformación digital. Un poco la parte que nosotros reforzamos y nos gusta decir el por qué nos hace únicos es porque tenemos el pensamiento en que la transformación digital no la hace solo la tecnología, sino que son también las personas que están en el medio y creo que es lo que al fin y al cabo le agrega ese valor a las soluciones que vayamos llevando. En todo este nuevo marco y ya no tan nuevo de todo lo que está pasando con la IA, la idea de hoy es, bueno, presentarles un poquito qué es lo que estuvimos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que, bueno, nada, desde nuestro lado es aportar un poquito más en todo esto que está pasando. Algunos de los logos que nos han acompañado y nos acompañan hasta ahora. Y bueno, si querés, ahí Sergio ya te cedo el mando para que arranques. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se ve? Sí, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión de todo lo que está pasando, que parece que se mueve el piso por todos lados. Hace exactamente una semana fue la inauguración de las tarifas y eso desencadenó probablemente un Shenga, una torre de Shenga cayéndose que nos impacta y nos pega por todos lados, ¿no? Elon Musk decía, un video que salió hace poco, pero creo que tiene unos 2, 3 años, básicamente él decía, el universo es la respuesta, tenemos que buscar las preguntas, ¿no? En realidad podemos decir, o robarle esa frase y decir que AI es la respuesta, solo tenemos que buscar cuáles son las preguntas de negocio, ¿no? que queremos desarrollar con AI. Hay muchos casos de uso, hay muchos casos probados donde ya vemos que está funcionando, probablemente lo más, el low hanging fruit es lo que tiene que ver con automatización y optimización de procesos, 66% de las empresas ya están usando Generative AI, los ChatGPT, los Gemini y demás, y 50% de las empresas ya están usando múltiples casos de uso, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con diferentes áreas de negocio. El año empezó, parece que hubiera pasado, no sé, una década, solamente pasaron 4 años de esa foto, ¿no? Donde tenemos medio S&P 500 en la inauguración del nuevo periodo de Trump, en enero. Pasaron 4 meses, 3 meses y pico, y pareciera que pasó de todo, ¿no? Lo más fuerte que podemos decir que está marcando este año primero son las tarifas, ¿no? Que ya lo anunció a principio de año, pero la semana pasada empezaron a tener vigencia, está desencadenando muchísimo impacto. Lo segundo es AI, la adopción masiva de AI, ya no desde el lado corporativo, sino desde el lado del ser humano de a pie. Fue la primera tecnología que tuvo más adopción en la historia, y obviamente los mercados desangrándose, que es una de las cosas que también están marcando este momento, ¿no? Tan volátil e histórico de Trump y de todo el mundo tech, ¿no? Volatilidad y disrupción probablemente sea un resumen de todo lo que va hasta ahora, ¿no? Hablando un poco de AI, probablemente las cosas más remarcables de todo esto es, primero, Cognitive Automation, seguramente es llevar la automatización ya no desde el lado de las reglas, como fue históricamente con RPA, sino tener agentes que trabajan más allá de todo lo que tiene que ver con los workflows, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con algo determinístico como era hasta ahora, sino ya tomando decisiones, ¿no? Y teniendo sistemas autónomos, incluido la colaboración con DAOs y todo lo que tiene que ver con organizaciones descentralizadas, revolución de la inteligencia, colaborando no solamente en la optimización de procesos, sino también
en la toma de decisiones, ¿no? Habíamos hablado de la adopción, una de las cosas más interesantes también que está pasando es que fue una adopción inversa, ¿no? En este caso se dio desde el lado del consumidor primero y después se está escalando hacia las empresas. Todos seguramente usamos más a nivel personal ChatGPT que probablemente a nivel negocio. Humanoides, robots, casos de uso relacionados con, a veces literalmente, ¿no? Robots caminando por la calle para todo lo que tiene que ver con delivery y demás, ni hablar de los Tesla, de los self-driving cars y demás, lo que tiene que ver con sustentabilidad y la posibilidad de mejorar todo lo que tiene que ver con el consumo de energías, verticalización, ya tenemos sectores o verticales enteramente relacionados con la inteligencia artificial aplicados a alguna industria en particular, como Insurtech, FinTech, HealthTech y tantas otras relacionadas con esto, nuevos modelos de negocio, precios basados en resultados y acomodándose a nivel de que sube o baja la demanda, y obviamente todo lo que tiene que ver con cómo medimos valor, ¿no? Probablemente sea uno de los challenges más interesantes que estamos teniendo en este momento, ¿no? Sabemos que nos da beneficios, sabemos los casos de uso, pero a veces es un poco más difícil medir ese valor, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos un baseline para empezar a comparar, ¿no? Y finalmente, las nuevas infraestructuras y las nuevas inversiones que estamos teniendo, ¿no? Volviendo a Trump, anunció a una semana de asumir su mandato este famoso proyecto Stargate que está haciendo con Microsoft, que está haciendo con OpenAI y con otras grandes techs para desarrollar todo lo que tiene que ver con infraestructura AI y cripto, ¿no? Todo eso poniendo un poco el contexto de cómo empezó el año, ¿no? Hablando un poco de casos de uso, por cierto, voy a compartir este deck con todas las fuentes y todo el desarrollo de esto, que no nos va a dar el tiempo para elaborar, pero hay muchísimos casos de uso probados que tienen que ver básicamente con estos tres pilares, ¿no? El primero, lo que tiene que ver con eficiencia operativa, lo que hablábamos de optimizar y automatizar procesos, de vuelta, low hanging fruit, probablemente lo más rápido, fácil y simple de implementar. Segundo, lo que tiene que ver con talento, ¿sí? Cómo podemos optimizar el talento usando estos copilots lo digo como concepto, no como producto, y toda la data que podemos sacar o mejorar la calidad de nuestras decisiones apoyándonos más en estos agentes, de vuelta, no tanto como una muleta, sino como un colaborador que nos ayude en el proceso de analizar datos, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con visibilidad y control estratégico, ¿no? Cómo podemos acortar estos procesos, de vuelta, vuelvo a los tech bros. Zuckerberg predijo que este año AI va a limpiar directamente todo lo que tiene que ver con los procesos de coding, ¿no? Los procesos de desarrollo de código y programación, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día cualquiera de alguien que se apalanca, de alguien que usa AI, ¿no? Vuelvo a los casos de uso, vuelvo a las herramientas, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Planificación, todo lo que tiene que ver con apalancarnos, no solamente con preguntarle interactivamente a ChatGPT o a Gemini, sino además crear tasks, los que están acostumbrados a trabajar con ChatGPT, ahora está la parte de task que te permite automatizar la recolección de datos, todo lo que tiene que ver con research y todo lo que es mi segundo sombrero y todo lo que tiene que ver con juntar data para programarte o para planificar. Obviamente lo que tiene que ver con coding, lo que tiene que ver con cómo nos preparamos para una reunión, cómo juntamos información, cómo analizamos data, cómo podemos hacer diferente tipo de consultoría, cómo mejoramos el desarrollo de un producto y obviamente todo lo que tiene que ver con documentación y knowledge management, ¿no? Entonces,
básicamente prototipar rápido, cómo podemos escalar. Una de las cosas que nos trae esto, a veces no tener nada es preocupante, pero tener demasiado es también, ¿no?, complejo y overwhelming un poco, ¿no? Entonces, poder generar estos procesos de governance que tenemos que tener en nuestra empresa para, diría todos los meses, ¿no?, pero por lo menos cada quarter o 2 veces por año, tener una reunión de governance y analizar si cada una de las herramientas que estamos usando sigue siendo apropiada para estos casos de uso, o las tenemos que actualizar, o tenemos que hacer algo nuevo, probar cosas nuevas. Lo bueno es que no nos podemos aburrir, ¿no? Estamos todo el tiempo probando cosas y todas son buenas, ¿no? De hecho, están siendo cada vez más inteligentes. Hoy el coeficiente intelectual de ChatGPT es 120, ¿no? Es mucho más inteligente que mucha gente que yo conozco, ¿no? Entonces, algunos casos de uso y las herramientas que estamos usando o que podemos usar, de vuelta junto con los links de los research para poder complementar todo esto. Pero lo interesante es empezar a medir, ¿no? Empezar a tener métricas y empezar a saber cuáles son probablemente los beneficios de todas y cada una de estas herramientas, ¿no? De vuelta, voy a compartir este deck para que tengan los links. Pero básicamente, volviendo a cuáles son las oportunidades que tenemos, básicamente el top 5 son lo que tiene que ver con estos 5 procesos, ¿no? O estos 5 pilares que tienen que ver con, primero, automatizar procesos, es lo que más beneficios da y lo que más adopción está teniendo. Segundo, lo que tiene que ver con desarrollo de agentes o desarrollo de copilotos para que nos ayuden en los procesos de recolección de data, analizar data y, por supuesto, comprender y mejorar, elevar un poco más la vara para que el conocimiento colectivo de la empresa siga expandiéndose, ¿no? Generar modelos de optimización, modelos predictivos y finalmente todo lo que tiene que ver con gestión de documentos y entrenamiento y gestión del conocimiento, ¿sí? Hablando un poco de adopción, vuelvo al tema de governance, que es una de las cosas más importantes en este proceso, sobre todo porque, de vuelta, está habiendo tantas cosas que uno no sabe, no te da tiempo de acomodarte, ¿no? Y obviamente el factor people, ¿no? Es uno de los pilares más importantes porque uno de los problemas o barreras que más cuestan en estos momentos es el tema de adopción, que tiene que ver obviamente con change management, ¿no? Change management es más complejo, más difícil y más interesante que todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? O sea, sacando el factor change management probablemente no funcione, ¿no? Hay muchísimos casos documentados donde estas implementaciones fracasan por no hacer estos programas a través de la empresa, ¿no? La verdadera adopción, dice Wharton, tiene que ver con comportamiento humano, ¿no? Entonces, básicamente, para pasar a la parte práctica, las mejores prácticas es alinear con la estrategia de negocio, toda la tecnología, iniciar con pilotos que podamos medir y escalar, siempre tener un baseline, programas de change management donde trabajamos con la gente y, por supuesto, la parte de governance, ¿no? Hay muchísimos ejemplos y probablemente uno de los casos más interesantes tienen que ver con la parte de desarrollo de software, ¿no? Donde no solamente tiene que ver con los procesos de desarrollo en sí, sino también en la calidad del código, ¿no? Algunos links, básicamente, donde los research muestran que probablemente uno de los beneficios más importantes tienen que ver con la reducción de tareas repetitivas, optimización de procesos, mejora en la calidad del código, no solamente en el tiempo, y también
todo lo que tiene que ver con redacción y gestión de documentos, ¿no? Básicamente los procesos que ya están maduros para todo lo que tiene que ver con implementar AI en nuestras empresas, básicamente tienen que ver con cómo recolectamos data, básicamente todo el ciclo de vida de la data, ¿no? Captura, ingesta, procesamiento y gestión analítica de la data. Pero básicamente volviendo a las áreas que probablemente ya están bien maduras, probablemente HR es una de ellas, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, onboarding y la parte de clima laboral, no solamente con una encuesta una vez por año, sino tener este feeling o análisis ongoing, la parte legal, la parte de contratos, la parte de compliance, la parte de regulatoria, por supuesto documentación, la parte de helpdesk y usando bots para todo lo que tiene que ver con la mejora del proceso, ¿sí? No empezar por la tecnología, sino por el pain, no reemplazar, sino potenciar, básicamente apalancarnos más en los datos y evaluar esto constantemente, también apalancándonos con AI, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Probablemente integrar esto no solamente como un layer, que es lo que estamos haciendo hoy arriba de nuestros procesos, sino internamente en cada uno de los procesos y probablemente la parte que tiene que ver con aumentar el conocimiento y la gestión del conocimiento internamente, ¿no? Entonces, voy a parar acá, no sé si querés tomar, Pablito, el control, o Gaby, para ver algunos ejemplos ya de cómo seguir con esto. Buenísimo. Bueno, ahí es un poco lo que tratamos de mostrar, es cómo lo estamos abordando, cómo tratamos de informarnos un poquito, por más, como dijo Sergio, es un mundo hoy de opciones, posibilidades, herramientas. Entonces, bueno, la idea también es no usar por usar, sino ir haciendo esta iteración. Para contarles un poco ya al día a día o cómo nos estuvimos manejando nosotros. O sea, somos una empresa con muchas personas que nos cruzamos todos los días, que vamos trabajando en distintas áreas, distintos roles, distintas funciones. Entonces, el enfoque nuestro hacia esta adopción es, obviamente, que como mencioné antes, el cambio no lo hace solo la tecnología, sino las personas. Entonces, la idea es ir detectando cómo lo aplicamos en los procesos de la compañía, alcanzando áreas y roles, digamos, sin discriminar. Por ahí el primer approach que uno tiene, y ahí yo lo hago siempre y lo menciono, no me considero todavía una persona techie 100%, pero todo esto lo absorbieron mucho más fácil los desarrolladores. Vas encontrando. Nosotros en el área tenemos distintos roles como analistas funcionales, project managers, incluso interactuamos con áreas como people, finanzas y demás. Entonces, la idea es hacer esa comunión entre todos y tratar de hacer un trabajo colaborativo que nos potencie y que nos mejore los procesos, digamos, hasta también repensarlos, como decía Sergio. Entonces, es repensar cómo trabajamos para trabajar mejor y de manera más inteligente. Entonces, ahí un poquito también uno tiene que ir viendo esto de qué es hype, qué no, qué nos sirve, qué no nos sirve, y ir aprendiendo también e iterando sobre la marcha en todo esto nuevo, porque la velocidad de cambio es impresionante. Entonces, bueno, ahí un poco lo que queríamos compartir. Con Pablo venimos haciendo un trabajo en conjunto en toda la unidad de negocio, en donde no es que trabajamos sobre un desarrollo de algo particular, puntual, en una herramienta. Utilizamos las herramientas que tenemos, pero para potenciarnos nosotros como equipo en lo que venimos desarrollando como equipo. Así que, bueno, ahí, Pablito, ya te cedo el mando. Bueno, gracias Gaby, gracias Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, un poco sumarme a todo esto que comentaba Sergio. Puntualmente vamos a ver algunos casos de uso que se dieron en nuestro equipo de desarrollo. Puntualmente usando GitHub Copilot alrededor de lo que fue todo el año 2024, ¿sí? Una de las cuestiones que nos enfrentamos cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial fue, bueno, buenísimo, tenemos ChatGPT, tenemos un montón de herramientas, un abanico de posibilidades, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Dónde lo metemos?
Una de las primeras cuestiones que vino a favorecer el trabajo, digamos, de los desarrolladores fue el tema de los asistentes, ¿sí? Entonces decidimos, principios del 2024, instalar en los IDEs de todos los desarrolladores lo que fue GitHub Copilot, y bueno, la idea de estos minutos es mostrarles un poco cómo fue el impacto en cuanto a la eficiencia del código, la cobertura de testing unitario, y bueno, y cómo afectó eso al tiempo de desarrollo, ¿sí? Sumar un poquito, digamos, de lo que fue el caso práctico a lo que mencionaba Sergio hoy, de lo que es el impacto de la herramienta en el día a día. Bueno, para hacer una comparativa siempre hay que arrancar, digamos, del punto inicial y ver cuál es, no la problemática, pero sí la situación actual. Y alrededor de noviembre, diciembre del 2023, con Gabriel empezamos a medir, digamos, bueno, qué factores podrían estar afectando nuestra productividad. Uno de ellos fue la demora en las entregas, entonces eso produjo, digamos, todo un análisis de decir, bueno, qué factores podemos atacar desde el lado técnico como para ver por qué está pasando esto y, bueno, qué podemos mejorar. Entonces empezamos a ver que teníamos mucho retrabajo, digamos, de recodificación, ¿sí? En cuanto a soluciones que por ahí no eran las más eficientes en términos o de complejidad temporal o de eficiencia de algoritmos, ¿sí? Descubrimos que nuestro coverage, o sea, nuestra cantidad de test unitarios dentro del código era bastante baja, muchas veces nula, ¿sí? Esto también está muy relacionado con el tiempo, ¿sí? que tenemos para poder entregar el producto. Entonces, siempre vamos a, digamos, a priorizar que la prueba humana funcione y, bueno, y los test quedarán para después. Si alguno en la audiencia es programador, va a saber de lo que estoy hablando. Y bueno, y por tercero, el tiempo de entrega, digamos, ¿no? En cuanto al consumo elevado que teníamos, sobre todo para tareas repetitivas. Por ejemplo, si tenemos que escribir un modelo o crear una base para un módulo, son tareas que son siempre iguales y hacerlas a mano nos consume un montón de tiempo que en realidad no es complejo, sino tiempo que hay que consumir. Bueno, ¿cómo afectó a cada una de estas cuestiones el uso de los agentes? Bueno, en principio nos bajó la dependencia del seniority versus lo que es la eficiencia del algoritmo, ¿sí? El asistente siempre va a tener, digamos, toda la documentación al día, más que lo que podamos leer nosotros. Entonces, al momento de elegir un algoritmo, siempre va, o casi siempre, ya vamos a ver algunos casos, un caso puntual en el que por ahí no es lo mejor, va a elegir lo que más performe, ¿sí? El algoritmo más eficiente, por decirlo de alguna manera. Después, bueno, en cuanto a los test, la redacción automática de testings a partir de prompts, en mi experiencia fue como magia pura, porque es cuestión de decirle el caso de uso al asistente para que te genere los tests en base al código que está leyendo. Entonces eso agilizó muchísimo, digamos, ese proceso, nos permitió a nosotros poder elevar el coverage a casi en este momento un 70-80%, sin requerir de una expertise mayor del equipo de desarrollo, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque con la misma formación que teníamos pudimos sacar mejores resultados con la misma gente, digamos, con el mismo equipo. Y bueno, y efectivamente con el tema de la generación de código para todo lo que es tareas repetitivas, lenguaje simple, como les decía, modelos, templates de módulos, el tiempo de desarrollo, el tiempo de entrega se redujo hasta un 40%, ¿sí? Ese factor de inteligencia artificial hizo que el consumo de tiempo decrezca, ¿sí? Y creo que en la experiencia, por lo menos que tenemos hasta ahora, el tiempo que surge del uso de la herramienta es lo que va a cambiar, digamos, el enfoque, digamos, en términos de desarrollo, ¿sí? Vamos a tener más tiempo para hacer cosas que antes no hacíamos o nuevas, ¿sí? Entonces hay que ver cómo cambia el paradigma, ¿sí? Vamos a pasar a dos casos puntuales, ¿sí?
El primero es bastante simple, ¿sí? Que tiene que ver con la optimización de algoritmos. La idea no es complejizarlo mucho, sino mostrarles efectivamente a qué nos referimos con este ejemplo, ¿sí? En este caso vemos una función, ¿sí? de Python en la cual se busca un número de una lista, ¿sí? Básicamente tenemos una lista de X números que se pasa por parámetro en una función, y la solución esta lo que hace, digamos, es la solución más fácil, la primera que se nos ocurre, que es una secuencia de repetición que analiza con una condición cada una de los elementos de la lista, perdón, ¿sí? Entonces, para una lista pequeña va a funcionar bien, no vamos a tener grandes problemas, pero imaginemos una lista de, no sé, 20.000 números que vaya uno por uno, ¿sí? Nos va a causar un tema de performance, de memoria, ¿sí? En términos de complejidad temporal tenemos una complejidad lineal de O a la n, o sea, vamos a analizar una por una los elementos de esa lista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si le decimos a Copilot, mira, tengo este método, necesitaría, por favor, que me generes uno nuevo a partir digamos, de mejorar la eficiencia del algoritmo? Y la sugerencia de Copilot fue la siguiente, ¿sí? ¿Qué hizo? Nos devolvió un análisis de la lista totalmente constante, ¿sí? Utilizando por ahí funcionalidades más nuevas de Python. Esta devolución es análoga a lo que hace el set, en el cual directamente va y busca la coincidencia y no recorre uno por uno los elementos, entonces la complejidad es constante. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Si nosotros tomamos la sugerencia en este caso, la mejora en la performance es directa, ¿sí? Claramente vamos a reducir los tiempos de ejecución, sobre todo para lo que son, digamos, datos grandes, ¿sí? Listas grandes. Y además vamos a tener un uso mucho más eficiente de los recursos, ¿sí? Porque esta solución impacta directamente en el uso de memoria, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, ¿qué quiero mostrarles ahora? Es un caso similar en el cual, por ahí el caso es más complejo, ahora lo vamos a explicar un poquito para que tengan un poco de contexto. La sugerencia es similar, es mucho más funcional, pero tiene algunas cuestiones que hay que ver. Entonces, en este caso el método lo que hace es busca, ¿sí? Facturas con una fecha de inicio y de fin que se pasan por parámetro, y lo que hace es devolverme el total de las facturas que encuentre dentro de ese método, ¿sí? Dijimos, bueno, mismo principio. Vamos a Copilot, le pedimos que nos genere un código más performante y nos devuelve esta sugerencia. Acá lo que hace es dejar de usar el ORM de Odoo. Este es una clase propia de Odoo. Este es un ejemplo que hemos sacado de uno de los trabajos que tuvimos que hacer. Odoo es un sistema de gestión ERP que implementamos. Hago la aclaración por favor. Sí. Bueno, el ORM es justamente una base de abstracción de datos entre lo que es la base de datos y el uso del sistema, ¿no? La sugerencia de Copilot fue, tu método es demasiado costoso, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar una consulta directa por medio de un cursor a la base de datos. ¿Eso qué va a hacer? Que para datos grandes vos reduzcas el tiempo de uso del servidor y tengas estos mismos, digamos, beneficios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a las conclusiones del caso 2, así vemos qué es lo que pasó con esto. Claramente, como les decía, el rendimiento con la solución de Copilot es mucho mejor, nos aumenta la performance,
Pero tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, acá me está exponiendo datos de mi base de datos, ¿sí? Lo cual no es bueno, ¿sí? No es una buena práctica, ¿sí? Nos expone nuestro sistema a lo que se llama inyección de SQL, ¿sí? Entonces, es un riesgo que no sé si queremos asumir, ¿sí? Y por otra parte, hace que el código sea menos escalable, ¿sí? Porque deja de usar una funcionalidad nativa de nuestro sistema, en este caso Odoo, como es el ORM, para hacer una consulta prefijada a la base de datos. ¿A qué voy con esto? Que si bien la herramienta nos ahorra tiempo, nos ofrece a veces mejores condiciones, nunca vamos a poder sacarle la condición humana de la evaluación crítica, ¿sí? Si yo voy, agarro, copio, pego, probablemente funcione, sí, va a funcionar más rápido, seguramente. Pero estoy exponiendo un tema de seguridad en mi software. Entonces, estos análisis van a existir, por lo menos en el corto plazo, van a seguir existiendo siempre, ¿sí? Cuando el impacto de la herramienta tenemos que seguirlo controlando nosotros. Nos va a ayudar un montón, ¿sí? Vamos a reducir tiempo, seguramente vamos a pensar más en qué es lo que queremos como producto final y no tanto en el algoritmo, en la herramienta, en el lenguaje. Entonces, va a cambiar un poquito el rol del desarrollador, ¿sí? En el cual pasamos de escribir a supervisar, ¿sí? Desarrollar un poco más el juicio crítico, ¿sí? Que por ahí antes no se daba tanto. O sea, nosotros escribíamos, se subía el código y cuanto mucho había alguien que lo revisaba y me decía, no, mira, puede ir por acá, puede ir por allá, por ahí alguien que tenía más seniority o menos, o que estaba encargado de esa función, o un tester. Pero hoy, antes de subirlo, tenemos la posibilidad de que alguien nos haga un juicio, de decir, bueno, esto es la mejor solución para el problema que vos me planteás. Y ahí es donde vamos a tener que ver si realmente eso es así, si lo vamos a adoptar tal cual, si vamos a hacerle cambios, ¿sí? Y bueno, y justamente esto nos va a dar un nuevo elemento, que era lo que les comentaba hace un rato, que es el tema de usar el tiempo para tareas estratégicas. O sea, el rol del desarrollador ya no va a ser tanto del lado del lenguaje como lo fue históricamente, sino también digamos, de cómo me impacta a mí este tiempo que yo tengo utilizando nuevas herramientas, ¿no? Es trascender la profesión hacia un nuevo paradigma, que bueno, que en este transcurso de estos últimos 2 años viene arrasando, como contaba Sergio. Así que bueno, esta es nuestra experiencia, uno de nuestros casos de uso. Queríamos contarles cómo fue el uso de Copilot en nuestro equipo de desarrollo. Más que nada para que vean un caso, ¿sí? Hay miles, hay un montón de herramientas. Esta fue la forma, digamos, que encontramos nosotros para introducirlo en un equipo. Esa verticalidad, ¿viste? Siempre es compleja, ¿sí? Aunque no parezca, siempre hay por ahí un poco de resquemor a cambiar la tarea habitual por algo nuevo, a traer una nueva herramienta a lo que estoy acostumbrado a hacer todos los días. Entonces, el control y el análisis de decir, mirá, esto te va a dar beneficios y bueno, la capacitación constante es clave, ¿no? Así que bueno, hasta ahí este caso. No sé, Gaby, Sergio, si quieren preguntarle alguna cosa o alguna pregunta que haya por ahí. Hay una pregunta en el chat, si quieren tomarla ustedes. Yo puedo tomar todas las que son en general y ustedes tomen las de Nibble, ¿vale? Dale. Por ahí, sí, la de Federico. La idea también no es que nosotros le podamos dar demasiadas respuestas, sino abrir, como es en el objetivo de estas charlas, hacer un poco de sinergia y que compartan también, si alguno quiere, sus experiencias y generar justamente esa sinergia.
Por ahí particularmente a lo que pregunta Federico, nosotros en Nivel somos alrededor de 200 personas. En el equipo que estamos trabajando técnico, con Pablito, estaremos alrededor de las 10, 12 de desarrollo, más o menos. Sí. Entonces, bueno, eso es más o menos el volumen, digamos, de trabajo, ¿no? De población. Bien, ahí me quedo un poco con la pregunta de Facundo, ¿sí? Está muy bueno el planteo, que es básicamente como yo comentaba al principio, ¿sí? Nuestro análisis surgió de un problema en particular, que eran los tiempos de entrega. Entonces, cuando vos detectás un problema y empezás a buscar soluciones, es como empezar a desarmar la madeja de hilo, ¿no? Entonces vas encontrando cosas y vas buscando indicadores, y dentro de esos indicadores vas viendo cuáles son, digamos, los que más impacto pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, bueno, en base al análisis técnico, vimos este tema del refactoreo constante, vimos este tema del orden de los repositorios, la falta de testing. Entonces, el tiempo de entrega lo pudimos medir también, bueno, con nuestras otras herramientas de control de proyectos y demás. Y bueno, a lo largo del año fuimos haciendo hitos de medición para ver cómo impactaba el uso de esta herramienta en eso. No fue solo, digamos, la decisión de implementar el copiloto, sino también fue una de un montón de decisiones que afectaron, digamos, el desarrollo del área. Pablo, si querés abrir el micrófono, Sí, Pablo quería hacer dispara. una pregunta. No somos tan pocos, pero creo que podemos organizarnos. ¿Yo? ¿Se refieren a mí? Sí. Ok, bueno, gracias. No, quería preguntarles desde la mirada de ustedes, en esta conversación entre un desarrollador y la inteligencia artificial que lo está asistiendo, ¿cuál es el nivel en el que se imagina que de acá a un año va a estar ocurriendo? O sea, por ejemplo, una posibilidad es un ejemplo como el que ustedes presentaron, en el que están hablando a nivel de código, de una situación de código concreta, ¿no? Otra posibilidad sería, por ejemplo, decirle, implementar el patrón de diseño tal en el contexto de esta solución, usar los algoritmos tales y tales para esta cosa, ¿no? Digamos, una conversación donde el desarrollador tiene más control de la arquitectura y del diseño. ¿O se imaginan que ese puede ser el camino hacia adelante, o va a ser un camino más bajo nivel, más cerca de las líneas de código en sí? Bueno, si quieren, empiezo yo desde un nivel más general y ustedes van a nivel, chicos. Dale. Yo te cuento, Pablo, además yo soy profesor en la Universidad de New York y doy clases justamente de Advanced Data Science, ¿no? De coding para chicos de 20 y pico, incluso para chicos que están haciendo sus másters. Desde el lado académico es un desafío, ¿no? Porque digamos que no tienen ese background que solíamos tener nosotros antes en matemática y estadística, ¿no? Entonces los nuevos desarrolladores se apalancan mucho en AI, que está buenísimo, ¿no? Yo también lo hago. Entonces complejiza entender un poco más el contexto, y a tu pregunta de cómo vemos lo que viene, es probablemente interesante porque está cambiando los paradigmas, ¿no? Está cambiando de hecho, está cambiando la forma en que todos capturamos y analizamos información, ¿no? Somos más visuales, ya no leemos tanto, no leen libros los estudiantes, entonces también desde la parte académica está cambiando eso, ¿no? Ya no enseñamos con libros, sino con tutoriales de YouTube o incluso directamente con ChatGPT, ¿sí? Eso es la primera observación. En unos años, Zuckerberg dijo 2025, no creo que sea así, probablemente en 2 años, sí, ese porcentaje de adopción va a crecer más, y
probablemente el desarrollo sea más automatizado y más apalancado en AI. ¿Quieren contar algo de nivel, chicos, ustedes? En nuestro caso, por ahí, para sumarme un poquito a lo que decías vos, Sergio, está buena la pregunta de Pablo. Creo que va a ir más orientado al conocimiento macro, digamos, de la tecnología, y no tanto a lo que era hace, no sé, hace 10, 15 años, que tenías que leer el documento del... creo que va más por ahí de decirle, mira, necesito hacer tal herramienta y vamos a ir a utilizar esto, vamos a utilizar tal tecnología, tal algoritmo, tal arquitectura. Eso de hecho está pasando hoy, Pablo, hoy es así. Hay herramientas que directamente no hace falta que esté el desarrollador por detrás. Pero bueno, también creo que la adopción va en un cambio de paradigma a nivel empresarial, ¿sí? En nivel estamos trabajando en el día a día eso para llevar a nuestros equipos, digamos, al siguiente nivel. Hernán, ¿querés abrir micrófono? Vamos a tratar de hacer preguntas cortas y nosotros también tratemos de responder Sí, rápido, nosotros ¿sí? vamos Para a... que nos queden Sí, los últimos 10 minutos más interactivos. Sí. perfecto. Sí, la pregunta mía es bien concreta y quería saber si todo este ahorro y toda estos improvements y estas mejoras tienen algún downside. Digamos, ¿qué cosas tenemos que tener cuidado a la hora de empezar, obviamente, esto que ya está instalado, empezar a usar estas cosas? Porque bueno, nos va a alejar un poco digamos, de continuar aprendiendo o ir por ahí tan profundo en los lenguajes. Si eso lo ven también como un downside o no. Arranco yo en general y después siguen ustedes. Downside es a veces estos discursos que a veces nosotros mismos probablemente nos contradecimos, ¿no? Le decimos a nuestra gente, usen AI, pero después le decimos no lo usen, o tengan cuidado, o no suban data. El primer downside es el tema de la privacidad, ¿sí? Porque vos cuando subís data personal o cuando subís data confidencial a un ChatGPT, obviamente nosotros lo sabemos, pero no todo el mundo lo sabe, usan nuestra data personal para entrenar los modelos, incluso en los modelos pagos, ¿no? Esa es una de los primeros downsides. Y después el tema de la cultura, ¿no? Cómo tenemos, por un lado, una estandarización o una oportunidad de generar estos sandbox, donde podamos probar cosas nuevas, implementar innovación, pero al mismo tiempo tener procesos de governance, donde decir, y durante estos 3 meses son los que vamos a usar. Después, en 3 meses los revisamos, ¿no? Eso es lo que podría aportar yo. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, yo creo que ahí también uno siempre va a tener esa duda y hasta que uno no lo haga, no lo vea en concreto, va a ser una opinión y nada más. Yo creo que hoy también un poco es el comentario general que vengo escuchando también en muchas charlas que hemos participado, en donde también decís, y si no participamos, si no lo probamos esto de la iteración continua, ¿a dónde vamos a llegar? Pues lo que vos decís, Hernán, que se pierda algo y bueno, creo que por ahí lo vamos a ir detectando, pero sí es bastante... Sí, podría tirar una opinión muy al aire, digamos, mira. por ahí para cerrar ahí, Hernán, desde mi punto de vista, creo que lo que va a cambiar es la curva de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando salió el paradigma de la programación orientada a objetos, todo el mundo se olvidó de lo que era la programación estructurada o de cómo era la programación en Assembler. Hoy son lenguajes que, si bien están vigentes, ya nadie los estudia, porque hay otros que te resuelven. Entonces creo que va a ir más por ahí. Es el surgimiento de nuevos conocimientos, de nuevos paradigmas que bueno, estamos enfrentándonos a lo que creo yo va a ser una revolución del conocimiento como ha habido otras en etapas anteriores. Perfecto, Leandro, gracias. si querés abrir el micrófono, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo me quedé pensando en el caso 2 que contaron en la experiencia, ¿no? Donde el código que te genera tiene algunas vulnerabilidades.
¿Ustedes usan alguna estrategia en especial? No sé, escribir el prompt de alguna manera o armar un escenario donde digas, che, quiero que seas especialista en ciberseguridad para evitar SQL injection, o se apoyan en el know-how del programador para auditarlo? Un poco hablando sobre esta auditoría, ¿no? Pensando en qué estrategias tenés como para mitigar que no te genere un código sin una base sólida, ¿no? Esa era mi consulta. Bien. Ahí, Leandro, no hay digamos, una bajada de línea de cómo estructurar un prompt. Creo que ahí es donde está, digamos, el expertise de cada desarrollador y también tener un flujo de implementación sano, ¿sí? O sea, decir, bueno, yo subo este código y va a haber una instancia de revisión en la cual alguien lo va a mirar y me va a decir, no, mirá, esto que está subiendo, te fijaste que hay un cursor que tiene un select adentro. Y esa evaluación creo que por lo menos en el corto plazo tiene que seguir existiendo por cuestiones, digamos, de que no podemos, no hay una forma, digamos, de cambiarlo o de asignar a la cabeza de cada uno, ¿no? O sea, como toda profesión, cada desarrollador tiene su propio enfoque, tiene su propio expertise y va en cada uno en cuánto se va a capacitar. Y bueno, no siempre vas a poder evitar problemas, pero bueno, los vas a poder mitigar con eso, ¿no? Creo que la capacitación constante por lado, digamos, del management y un flujo, digamos, de despliegue sano, ¿sí? Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el estribo, antes de cerrar? ¿Comentarios? Aportes de alguna Joaquín, ¿querés abrir mic? experiencia. ¿Qué tal? ¿Usaron Buenas. alguna IA? Ahí O tengo la Daniel, pregunta. Era dale. básicamente si pudieron generar código en base a especificaciones o, digamos, lenguaje natural, capaz tuneado con algún prompt. Es decir, pasaron de hay que hacer tal cosa para tal otra y ya pasás a no sé si un código andando, pero un código o un módulo de una aplicación que existe, que es una base de desarrollo, que la pueden adosar y, digamos, continuar trabajando en ella. En el marco, digamos, productivo, Joaquín, no hemos arrancado de cero un caso como el que decís, pero sí, hemos generado código funcional a partir de prompts. En mi experiencia, desde que salieron estas herramientas, he probado y he hecho, por ejemplo, una aplicación en Django entera por medio de prompts y funcionó, con sus problemas, con sus cosas, ¿no? Sí, sí. Pero sí, si la pregunta es si se puede y vas a tener buenos resultados. Sobre todo para POCs o cosas pequeñas, sí. Yo te agrego algo en general, cuando estás trabajando, es un dilema que también tengo, ¿no? Sobre todo cuando yo escribo y publico papers, ¿no? Y en general antes lo hacía más que nada para revisar lo que escribía y ahora ya lo estoy usando para que me dé el primer draft, ¿no? Es complejo porque hay muchos detectores de AI y hay un tema de propiedad intelectual ahí. Aplica para la parte de research, aplica también para la parte de coding, ¿sí? Entonces hay que revisar bien que primero sea correcto, que esté bien el código generado y segundo, que el tema de propiedad intelectual, que va a haber varios dilemas en el futuro, ¿sí? ¿Querés abrir mic, Daniel, y cerramos con vos? Dale, quería consultarle a Pablo. Windsurf o Cursor, por ejemplo, manejan rules y demás que te permiten definir la estructura, estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Si habían hecho alguna experiencia con eso en Copilot. O con rules o Windsurf. Estamos empezando a usar Cursor, de hecho lo instalamos hace unos meses. Realmente todavía no hemos tenido resultados más que las pruebas. Lo inicial fue satisfactorio, con el manejo de tipo asistente, metiéndole, digamos, reglas y demás. Está bueno. La verdad que hasta ahora es satisfactorio. No te puedo decir, no tengo un caso de uso probado como para decirte, pero bueno, Cursor es una herramienta que me gustó bastante. En nuestro caso, que hemos hecho bastante experimentación sobre el tema, la que mejor resultado nos dio por el flujo que tiene es Windsurf. Bien. Por el tipo de flujo que tiene y demás, ¿no? Pero bueno, dentro de 3 meses el otro saca otra cosa y ahí vamos. O sea, es que ese es el problema. Sí. Nosotros cuando decimos, bueno,
¿qué hacemos? ¿Vamos por GitHub Copilot? ¿Vamos por Cloud? ¿Vamos por qué? Entonces, a veces también está bueno decir, bueno, vamos por esta herramienta y aunque esta esté mejor, vamos con esta, como para tener también una visión, digamos, más macro a nivel equipo y ver el impacto directo. Pero bueno, hay una gama. Está buenísimo eso, digamos, el compartir y ir probándolo, porque hoy está, me parece, un poco en esa instancia la cosa, digamos. Por ahí si uno es individual o autónomo y lo va haciendo, por ahí como propuso Joaquín, de hacerte algo vos y tratar de hacerlo, está buenísimo. Después ya cuando empezás con lo colaborativo de cada uno tiene, yo probé esta, yo probé la otra, por ahí empezás a hacer, así como están con las herramientas de coding, a nosotros nos pasó más del lado de management o del lado de no tan desarrollo, era con qué herramienta de TypeScript, de reuniones trabajás, y tenés un montón de opciones también. Entonces empezamos a probar, ver cuál te da mejores resultados, y después lo terminás definiendo por un tiempo. Después, por ahí a los 2 meses, te parece una mejor. Un detalle no menor es también lo que comentaba Sergio, ¿no? Cuando estás trabajando a nivel empresarial, tenés que trabajar con herramientas que manejen una licencia, ¿sí? Para poder también proteger tus datos, y no muchas veces es fácil. Por suerte en Nivel tenemos esa posibilidad, pero bueno, implementar una herramienta en un equipo no es que implementamos hoy, mañana otra. Sí, no sé, en mi computadora personal vas a ver un abanico de miles de cosas que pruebo todos los días, pero bueno, en el trabajo a veces uno tiene que ir por una y bueno, y ver resultados, ir analizando. Bueno, gracias a todos. Ceci, ¿querés cerrar vos? O Marcelo. No sé si está Marcelo por ahí. Bueno, no, nada, chicos, la verdad, espectacular, muy bueno, les agradezco un montón el esfuerzo. Desde la reunión en que dijimos que íbamos a armar esto, pasó bastante tiempo y le han metido. Así que bueno, agradecerles, y también para el resto, el que tenga algún caso de uso, alguna idea o algo que quiera mostrar, bienvenido. Se comunica con Atigma, con Jonathan y lo mostramos. De vuelta, bueno, gracias Marce por el espacio. Y bueno, nada, cualquier cosa que necesiten, están ahí nuestros contactos y si no, por medio de Atigma. Dale. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ahí de la